Los festivales medievales son una gran cosa. Gente guapa con trajes bonitos, fragantes y simpáticos, que muestran cómo vivían los hombres y las mujeres en la Edad Media. Hay actuaciones divertidas, manjares de la barbacoa, música y todo esto preferiblemente tiene lugar en un suave fin de semana de verano. Oh, qué maravilloso debió de ser en la Edad Media, piensan muchos visitantes y sueñan con una vida nostálgica en un castillo. Puedes apostar a que estos ensueños se acabarán en cuanto hayas visto este video. De forma impactante y sin tapujos, acabamos con las nociones románticas de tiempos pasados y te enfrentamos a la amarga y a veces incluso cruel realidad de estas gentes. Antes de iniciar este esclarecedor viaje a la Edad Media, nos gustaría pedirte una contribución. Déjanos un comentario después del video y comparte tu opinión con nosotros. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué piensas sobre el tema o qué te gustaría compartir con los demás? Si eres suscriptor, recompensaremos tu comentario con un corazón y lo fijaremos en la parte superior, donde todos lo leerán primero. Allá vamos con una de las épocas más espantosas de la historia de la humanidad. Hedor e higiene. El mayor problema de limpieza e higiene en los castillos era la falta de agua corriente. Algunos castillos tenían pozos, pero a menudo no eran inagotables y buscar agua era tedioso. En invierno, los pozos podían estar congelados durante días y semanas. De todos modos, la limpieza y la higiene no se consideraban muy importantes en la Edad Media. Los desechos solían yacer en el suelo o simplemente se arrojaban por encima de los muros del castillo. Lo mismo ocurría con otros desechos humanos. Los retretes eran salientes en los muros y las heces acababan alrededor de la fortaleza, donde se estancaban. Más tarde, fueron comunes los bancos de madera con un agujero y cubos o bañeras debajo. No había intimidad. La gente sencilla defecaba en presencia de otros, mientras que los habitantes más nobles separaban sus retretes con una cortina. Lavarse, cepillarse los dientes o penarse en la Edad Media apenas tenían la importancia que tienen hoy. Había bañeras, pero a menudo solo se utilizaban cada pocas semanas o días, y debido a la escasez crónica de agua, a menudo decenas de personas compartían un baño. Probablemente, tanto las personas como los castillos de la Edad Media olían de un modo que hoy resultaría muy desagradable a nuestras narices. Estrechez. Los castillos y palacios suelen parecer enormes, pero antaño también eran lugares de estancia para un gran número de personas. En los castillos, los nobles solían tener habitaciones espaciosas, mientras que los sirvientes vivían hacinados. En los castillos, el espacio para todos solía ser escaso. Los sirvientes compartían habitaciones, la gente compartía camas, o dormía en el suelo. Debido a las condiciones de hacinamiento, las tensiones sociales en el castillo podían ser extremas. Mazmorras y prisiones. Por supuesto, las oscuras mazmorras bajo los castillos y fortalezas también tienen mala fama. No siempre se recluía allí solo a los enemigos, los miembros de la corte o los siervos rebeldes también solían acabar aquí. Si los individuos se pasaban de la raya, se convertían en criminales o llamaban la atención. Eran expulsados del castillo o encerrados. Se dice que algunas personas fueron olvidadas aquí, que enloquecieron tras un largo aislamiento o incluso tortura, o que fueron mordisqueadas por las ratas. En la Edad Media se suponía que el dolor físico ayudaba a expulsar al demonio o las inmoralidades de las personas. Ratas y alimañas. Probablemente los castillos estaban repletos de ratas y otras alimañas, como cucarachas, hormigas y escarabajos. También podían entrar en ellos sin impedimentos y acomodarse. Dentro del castillo, algunos animales de granja, como gallinas, cabras o incluso cerdos, solían criarse parcialmente en libertad o en recintos. Los excrementos de las gallinas, pero también de las ratas, yacían por todas partes. Una circunstancia que naturalmente era una invitación para más alimañas y así el círculo vicioso siguió su curso. Enfermedades. Hoy sabemos que las ratas fueron el gran factor desconocido en el brote de la peste. En la Edad Media esta enfermedad mató a la mitad de la población de Europa. Esto también se debió a la ignorancia sobre la higiene, la propagación de enfermedades y las ratas. Pero no eran solo las epidemias las que hacían la vida difícil a la gente, sino también dolencias cotidianas bastante normales, como artritis, resfriados, problemas dentales, inflamaciones, erupciones cutáneas o enfermedades venéreas. Como apenas había médicos ni profesionales de la medicina, la gente se ayudaba con remedios caseros, tinturas extrañas, hechizos de curanderos dudosos o, si nada ayudaba, con la oración. Estas cosas solían ser de poca ayuda,
y la tasa de mortalidad en la Edad Media era más alta que en cualquier otra época. Esto se debía a los hechos ya mencionados del confinamiento, la mala higiene, la falta de agua y, a menudo, la malnutrición y el exceso de trabajo. Lo que nos lleva al siguiente punto. Trabajar hasta caer rendido. La gente de la Edad Media nunca soñó con una jornada de 8 horas y 6 semanas de vacaciones. Un trabajador pertenecía al señor del castillo o al noble de la región. En cuanto los jóvenes eran lo bastante fuertes, empezaban a trabajar y así continuaban durante toda su vida, hasta que enfermaban o caían muertos. La jornada laboral solía empezar al amanecer y terminar tarde por la noche, dependiendo de la tarea. No había paga, por supuesto, pero la recompensa por toda una vida de servicio era un techo, cobijo y comida. Oscuridad y frío. Por supuesto, la gente de la Edad Media tampoco tenía electricidad. Esto significa que no tenían iluminación artificial. Velas, lámparas de aceite, hogueras y antorchas eran las únicas fuentes de luz tras la puesta de sol. Tenían su utilidad, pero también sus inconvenientes. A menudo no había suficientes fuentes de luz, apestaban o llenaban las habitaciones de humo. El humo podía escapar por las aberturas de los edificios, pero al mismo tiempo el frío entraba por estas escotillas y ventanas. En la Edad Media aún no existía el cristal. Si querías aire fresco, tenías que soportar temperaturas bajo cero en invierno. La calefacción solo existía en las habitaciones de la más alta nobleza, y consistía en una chimenea abierta. Si nadie echaba leña o no quedaba nada, hacía un frío glacial en el castillo. Los criados solían dormir muy juntos alrededor del hogar, sobre paja o en el suelo. Cualquiera que haya estado alguna vez en un castillo sabe que estos edificios siguen teniendo corrientes de aire y un frío glacial hoy en día. Solo los gruesos muros de piedra y la humedad suelen hacer de estos edificios un entorno muy poco habitable y, en última instancia, insalubre. Incendios. En los castillos, palacios y asentamientos medievales se producían con regularidad incendios devastadores. Los culpables eran los numerosos fuegos abiertos. Además, existía la costumbre de cubrir los suelos con paja y juncos para tapar los excrementos de ratas y animales domésticos y proporcionar un poco de calor. Los edificios sencillos de los asentamientos se construían totalmente de madera y se cubrían con paja. Una vez en llamas, los incendios se propagaban rápidamente a asentamientos enteros, destruyendo las casas en cuestión de minutos u horas. Mala alimentación. Mientras que los caballeros, príncipes, reyes y emperadores solían darse banquetes decadentes, a la gente corriente solo le solía quedar la comida más sencilla: pan, agua, quizá alguna vez algunos restos del jolgorio noble, una manzana y cerveza. Además de la escasa y a menudo inadecuada comida, la gente también tenía problemas con la bebida. El agua limpia era una rareza y a menudo no estaba disponible en absoluto. En consecuencia, la gente bebía cerveza, y con mucho gusto por la mañana. El alcohol por la mañana también tenía el efecto de ser nutritivo y, hasta cierto punto, vigorizante. La gente también bebía para suprimir el hambre y poder soportar mejor sus penurias y sufrimientos. Así que hoy puedes suponer que en un castillo medieval casi toda la gente estaba ya borracha o, al menos, aturdida al mediodía. Guerras y asedios. Ahora estarás pensando, ¿quién habría soportado una vida tan horrible en un castillo maloliente y antihigiénico? Cuando también había pintorescas aldeas medievales con artesanos y agradables comunidades aldeanas. También aquí, por desgracia, debemos disipar inmediatamente la ilusión del mercado medieval en el siglo XXI. La situación en la Edad Media real era tal que los campesinos, colonos y artesanos que vivían fuera de castillos fortificados, palacios o ciudades tenían una existencia peligrosa. Bandas de merodeadores, vagabundos, principados hostiles, los unos o los propios vecinos podían irrumpir, robar, violar y asesinar en cualquier momento. La vida cotidiana de la gente de esta época era cualquier cosa menos tranquila y segura. A menudo la gente se sentía más cómoda tras gruesos muros y aceptaba las malas condiciones de vida con gusto y agradecimiento, mejor que estar expuesta al peligro constante del exterior. La vida como sirviente en un castillo no era ciertamente un camino de rosas, pero a menudo resultaba incluso más fácil que la de los campesinos. A menudo reinaban la envidia, la desconfianza y la rivalidad entre ellos. También debes recordar que la Edad Media fue el apogeo de la Inquisición. La Iglesia ejercía una violencia estricta, cualquiera que destacara rápidamente corría el riesgo de acabar en la hoguera o, al menos, en la cámara de tortura. Los miedos sociales y religiosos, las fobias, las supersticiones, las injurias y las calumnias estaban a la orden del día. Limitaciones sociales.
O qué bonita era aquella película en la que el sencillo campesino ascendía a caballero gracias a su valentía, y luego se le permitía casarse con la noble princesa. Pero eso solo lo sabemos por el cine, porque la realidad en la Edad Media era, una vez más, muy distinta. Los que nacían pobres solían seguir siéndolo de por vida. Las clases, que se asemejaban a las castas que aún existen hoy en la India, regulaban el estatus social, los derechos de tráfico y, por supuesto, los matrimonios. Incluso en los estamentos más bajos, los matrimonios solían basarse en consideraciones materiales y de seguridad. Tras las guerras, solía haber un claro excedente de mujeres en la población. Las mujeres que no encontraban marido acababan como humildes sirvientas en burdeles o simplemente eran abandonadas a su suerte. En la Edad Media y otras épocas se consideraba que las mujeres no valían nada porque no se las podía utilizar como soldados ni como mano de obra dura. A menudo se consideraba que el único propósito de la feminidad era la capacidad reproductiva, es decir, producir el mayor número posible de vástagos masculinos que luego pudieran volver a trabajar, gobernar o luchar. Este destino no solo recaía sobre las simples campesinas, sino a menudo también sobre las aristócratas. Incluso las princesas, reinas y emperatrices apenas tenían derechos, vivían encerradas y aisladas en sus castillos y palacios, y debían atenerse a estrictas convenciones sociales. La vida cotidiana estaba regulada por el ceremonial de la corte. Nadie podía hablar abiertamente ni en voz alta. A los de abajo no se les permitía acercarse demasiado a los de arriba ni mirarlos a los ojos. La gente debía de estar increíblemente tensa y deprimida. Ciertamente, bastantes personas sufrían graves trastornos mentales en esta época. Los suicidios e incluso las muertes naturales antes de los 30 años no eran infrecuentes. ¿Qué piensas ahora de esta época de la humanidad? ¿Crees que había algo especial en aquella época o simplemente te alegras de vivir en el siglo XXI? Haznoslo saber y comparte tu valiosa opinión con nosotros en los comentarios. Esperamos tus aportaciones y te deseamos que lo pases bien. Nos vemos la próxima vez en Mundos Ocultos.